O algo peor que las bombas en Malvinas. Torturas, abusos y traiciones que no vinieron del enemigo. Más de 40 años después, muchas de estas atrocidades siguen en la sombra, silenciadas por el miedo y la vergüenza. Hoy vamos a descubrir lo que nunca se contó oficialmente sobre la Guerra de Malvinas. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar para siempre tu visión de esta guerra. La guerra tiene reglas, pero también silencios. Aunque parezca contradictorio, los conflictos armados están regulados por normas internacionales diseñadas para limitar el sufrimiento humano. Acuerdos como las Convenciones de Ginebra establecen parámetros mínimos de conducta, especialmente en lo referente al trato a prisioneros de guerra, la atención a los heridos y la protección de civiles. En la Guerra de Malvinas, sin embargo, diversos acontecimientos pusieron en evidencia que esos límites fueron traspasados con frialdad. Testimonios posteriores revelaron acciones que rozan o directamente configuran crímenes de guerra, cometidos con pleno conocimiento de que estaban quebrantando las normas básicas de la ética militar. Lo más alarmante es que muchos de estos actos no fueron registrados oficialmente ni investigados en su momento. La omisión, la complicidad tácita y el desinterés institucional actuaron como un manto de silencio que protegió a los responsables. Mientras se hablaba de estrategia y heroísmo, los abusos sistemáticos permanecían invisibles para la mayoría. Este silencio no solo ocultó la verdad, sino que también deshumanizó a las víctimas, transformando sus sufrimientos en meros datos estadísticos. Las denuncias que lo cambiaron todo. En el año 2013, una acción judicial impulsada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata marcó un punto de inflexión. Se trató de una acusación concreta contra miembros del ejército británico por conductas contrarias al derecho internacional humanitario. Lo llamativo fue que la iniciativa no surgió exclusivamente del testimonio argentino, sino que también se basó en revelaciones hechas por soldados británicos que decidieron hablar después de décadas de silencio. Este cruce de fuentes dotó al caso de una solidez inusitada. Las declaraciones fueron estremecedoras. Describían escenas de ejecuciones arbitrarias, mutilaciones deliberadas y tratos inhumanos a combatientes que ya se habían rendido. Lo importante de estas denuncias es que lograron que se hablara de un tema tabú en los medios y círculos políticos. La guerra, lejos de ser solo un campo de batalla, comenzaba a ser vista también como un espacio donde se cometieron atrocidades que exigían reparación. Por primera vez, la memoria colectiva se enfrentaba a la posibilidad de que no todo lo británico había sido ejemplar. La batalla de Monte London, el infierno sobre la tierra. En los días previos al fin de la guerra, específicamente entre el 11 y 12 de junio de 1982, ocurrió uno de los enfrentamientos más cruentos, la batalla de Monte London. En ese terreno escarpado, barrido por el frío y la niebla, se registraron algunas de las violaciones más graves al Código de Conducta Bélico. Uno de los testimonios más impactantes es el de José Carrizo, un joven soldado argentino que mientras intentaba advertir a sus superiores sobre una patrulla enemiga, fue sorprendido por disparos a quemarropa. A pesar de haber levantado sus brazos en señal de rendición, fue alcanzado por una ráfaga que le produjo la pérdida parcial de masa encefálica. Contra todo pronóstico logró sobrevivir, y años después relató con detalle la brutalidad de aquel momento. No se trató de un accidente en el fragor del combate, sino de una ejecución deliberada. Este episodio expone cómo incluso en situaciones en las que un soldado ya no representaba una amenaza, se optaba por el exterminio sin juicio ni compasión. Ejecuciones a sangre fría. En otro escenario del conflicto, el soldado británico Gary Stores protagonizó un acto que ilustra el descontrol psicológico de algunos combatientes y la falta de disciplina efectiva en las filas del Reino Unido. Mientras participaba en el entierro de cuerpos caídos, Stores descubrió que uno de los supuestos cadáveres estaba vivo. Su superior, el sargento mayor Alex Monroe, le indicó que debía trasladarlo con los prisioneros de guerra. Pero lejos de acatar la orden, el soldado decidió ejecutar al herido con un disparo a quemarropa.
Este acto, presenciado por el capitán Tony Mason, reflejó no solo una conducta delictiva, sino también un nivel de desconexión moral alarmante. El ejecutor justificó su acción alegando que la víctima era un francotirador, como si eso legitimara la eliminación de un prisionero. Más allá del estado emocional del soldado, el incidente revela cómo el horror del combate puede romper todas las barreras éticas cuando no hay un control adecuado ni consecuencias claras para quienes infringen las leyes de la guerra. Trofeos humanos, la colección macabra de orejas. Uno de los episodios más siniestros documentados en el conflicto es el protagonizado por Stuart McLaughlin, un militar británico que fue descubierto en posesión de orejas humanas pertenecientes a soldados argentinos. Lo escalofriante del caso no solo radica en la existencia de estos trofeos, sino en que según las investigaciones algunas fueron extraídas mientras las víctimas aún estaban con vida. Este tipo de prácticas remiten a los comportamientos más atroces en la historia de la guerra moderna y representan una degradación total del enemigo. La posesión de partes del cuerpo como recuerdo de combate no solo simboliza una victoria perversa, sino que despoja al oponente de su condición humana. A raíz de este hallazgo, McLaughlin fue excluido de listas oficiales de héroes y perdió cualquier tipo de reconocimiento póstumo. Aunque parezca un hecho aislado, no puede descartarse la posibilidad de que otros soldados hayan incurrido en prácticas similares, amparados por el caos del enfrentamiento y la falta de supervisión efectiva en el terreno. Testigos, libros y verdades incómodas. Con el paso de los años, el horror vivido comenzó a ser registrado y compartido. No fue necesariamente desde instituciones estatales, sino a través de libros escritos por excombatientes británicos, como Viaje al Infierno de Vincent Bromley y Green Knight Boys de Adrian Weil y Christian Jennings. Estas obras expusieron lo que muchos altos mandos y gobiernos se esforzaban por ocultar, que las fuerzas británicas también fueron responsables de actos aborrecibles. Estos testimonios escritos basados en vivencias directas revelaron asesinatos innecesarios, torturas, profanaciones y abusos que jamás fueron juzgados. Lo paradójico es que fueron los propios soldados británicos quienes, cargando con la culpa o la necesidad de hacer justicia, decidieron hablar. El resultado fue una exposición brutal de lo que realmente sucedió en las trincheras y montañas de las Malvinas, y una llamada de atención sobre las consecuencias psicológicas que persiguen a quienes, aunque vencedores, también fueron víctimas del horror bélico. ¿Y la justicia? El camino largo hacia la verdad. A pesar de los documentos, las confesiones y los testimonios, ninguna sentencia firme ha sido dictada contra los responsables de estos hechos. La mayoría de las autoridades militares británicas ha evitado referirse al tema, y en algunos casos, como el del teniente general argentino Martín Balsa, incluso se ha negado que existan pruebas suficientes. Esta postura ha dificultado enormemente los avances judiciales, a pesar del compromiso de organismos como el CECIM, cuyos miembros siguen presionando para que se investigue a fondo. El abogado Jerónimo Guerrero Iraola, vocero legal de los excombatientes, ha sido claro. La justicia en casos de crímenes de guerra es lenta, pero no imposible. La resistencia institucional, la falta de voluntad política y la protección diplomática de los acusados son los principales obstáculos. Sin embargo, la documentación acumulada y el creciente interés de la opinión pública podrían en el futuro abrir caminos hacia una reparación simbólica y judicial. Porque lo que sucedió en Malvinas no debe quedar enterrado en el olvido, y porque la memoria es también una forma de justicia. Los horrores de la guerra no se miden solo por los muertos en combate, sino también por los actos que deshonran la condición humana. Hoy recorrimos algunos de los episodios más oscuros y silenciados de la Guerra de Malvinas, pero la gran pregunta sigue viva. ¿Llegará el día en que los culpables enfrenten la justicia? Queremos saber tu opinión. ¿Conoces otros crímenes cometidos durante esta guerra? ¿Crees que estos actos serán alguna vez juzgados? Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para descubrir más historias que la historia oficial preferiría ocultar.
Nos vemos en la próxima ocasión.